pata, no le da. Pero además no es emprendedor, no coge riesgo. Tiene el tema del petróleo. Y en vez de asumir, bueno, va a comprarle petróleo a los venezolanos, a los listo, y en vez de asumir la verdad, voy a negociar con los rusos, acabar esta guerra, bueno, se ponen entonces, Macron dice ahí que hay que comprar el petróleo iraní y el petróleo venezolano. Y entonces aquí inventan México, que es una excusa para que Biden compre petróleo venezolano, porque tiene una crisis energética muy fuerte, el precio de la gasolina es muy alto, y eso ha producido una enorme inflación, además la guerra, y entonces no es que, para que todos no lo frieguen, ni los republicanos lo frieguen, entonces no, yo no estoy cediendo frente al dictador, a no sé qué cosa, las sanciones, sino que ellos me lo están pidiendo que le quiten las sanciones. Entonces México no es un diálogo nacional, es un invento de los americanos para comprar petróleo. En el negro pasado dijimos que nos equivocábamos como personas, imagínate si los países no se equivocan. Uno de los grandes errores de la política exterior norteamericana durante los últimos años fue subestimar a los enemigos, y en el caso del chavismo lo subestimó de manera muy importante. Y resulta que esa tesis del Partido Republicano muy fuerte, a palazos, intentar hacer modificaciones en América Latina, que lo hizo efectivamente durante los 70, 80 e inclusive a principios de los 90 y fue muy efectiva, resulta que hoy no fue tan efectiva, entre otras cosas, porque partían de unos supuestos que no eran realidad. Y eso fracasó. Ahora, una política exterior del Partido Republicano que girara tampoco se dio en el caso de Venezuela. ¿Por qué? Porque siempre es necesario el diálogo. Es una condición propia de las democracias en el mundo y del mundo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Cuando resulta que habían esas cosas, que habían bombas atómicas, entonces ahí es que las negociaciones se pusieron mucho más de moda, porque si tú agarras y tiras un cohetique y todos nos morimos, entonces es un problema colectivo. Y resulta que cuando nosotros hablamos de fortalecer los procesos de diálogo, negociación y reconciliación, como el que está pasando hoy en México, que tiene una arquitectura internacional muy compleja, porque además esos países que hoy están apoyando ese proceso de negociación y que de alguna manera están buscando la manera de reinsentar a Venezuela en la comunidad internacional, así sea por sus propios intereses, como el petróleo, por ejemplo, son importantes en una condición de fragilidad de esas relaciones internacionales producto de la guerra de Ucrania. Ahora, construir esa infraestructura internacional que soporta el proceso es complicado, pero más complicado aún es que los actores políticos tienen que entender que el tutelaje hoy no es posible y que nosotros tenemos que pensar en nuestros propios intereses. Porque si hay países que han girado por sus intereses, nosotros tenemos que empezar a pensar en el interés nacional. Y resulta que esta coyuntura global que se está dando ha hecho que el barril de petróleo efectivamente aumente, el precio del barril de petróleo, que las capacidades de Venezuela efectivamente hayan ido aumentando en su capacidad de producción mensual, pero es que potencialmente nosotros pudiéramos crecer mucho más rápido, llegando a algunos acuerdos que efectivamente son una burbuja de libertad para los venezolanos, que van a tener más empleo, que van a tener mejor sistema educativo y que van a tener mejor sistema de salud, que hoy está muy golpeado en el país. Entonces, cuando nosotros desde la sociedad civil, desde el foro, desde los distintos espacios de la sociedad civil, nosotros empujamos porque existan acuerdos, es porque empujamos y creemos en que nosotros tenemos que poner los intereses nacionales. Y para poner los intereses nacionales en el medio, lo que estamos diciendo es que hoy el venezolano tiene muchos problemas y que entender que ese interés nacional está el venezolano, que hoy está sufriendo, esa señora que nos está viendo por televisión, que hoy probablemente no tiene gas, o aquel que no nos está viendo porque hoy no tiene energía eléctrica en el llano venezolano. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar en nosotros, pero en ese nosotros tenemos que empezar en ese nosotros de nuestros problemas y empezar a construir colectivamente soluciones, porque eso no tiene color político. Esos problemas de hoy del señor que no tiene luz, del que no tiene electricidad, no tiene color político. Entonces, bueno, eso es parte de los procesos de reflexión, educación, generación de conciencia, que desde distintos espacios de la sociedad civil se han hecho y que muchos políticos no entienden, porque dicen, mira, ya está,
ese debe ser Chubo o Kiko que se quiere meter a político, seguramente va a ser candidato a algo. Y resulta que no, que lo que hemos hecho durante los últimos, yo no digo meses, ya, bueno, tú sabes que yo ando en estos temas de diálogo, negociación desde antes del año 2017, porque veíamos desde la Universidad Central que el país estaba radicalizándose aceleradamente en ese momento, y fíjate que tuvimos unas protestas durante el año 2017 que dejaron un saldo de muertos enorme. Y unas heridas de dolores, dolores profundos. Y unas heridas muy grandes en la sociedad que de alguna manera se han podido evitar. Y resulta que los que todavía siguen llamando a golpe militar, yo nada más los invito a que busquen ahí cualquier documental de Siria, porque si nosotros durante los últimos años hubiéramos tenido una fractura militar en Venezuela y estuviéramos hoy en una guerra civil, no estuviéramos mal como estamos hoy, con unas consecuencias de, entre otras cosas, aceleradas por las sanciones, etcétera, sino que estuviéramos 100.000 veces peor. Entonces, todos esos llamados a la guerra, los cambios rápidos, al soñar sin ver, fueron parte de lo que le pasó al mundo con esa visión que tuvo sobre la primavera árabe, por cierto, donde las redes sociales influenciaron mucho en parte de las decisiones que se tomaron hace unos años alrededor de ese proceso, pero que en vez de evolucionar hacia una democracia, en muchos casos retrocedieron a unos autoritarismos peor a los que estaban criticando. Entonces nosotros no es nada más el cambio ya, es cómo esos cambios, cómo esa visión de país se puede construir para que sea efectivamente gobernable, porque resulta que no es el cambiar por cambiar, sino que ese cambio efectivamente lleva a la gente a vivir mejor. Y hoy nosotros necesitamos que esos problemas urgentes tengan una solución. Y para eso nosotros desde la sociedad civil hemos intentado de alguna manera presionar a los actores políticos para que se busquen acuerdos. Por eso es que cuando tú me dices a mí, México no tiene importancia, todo lo contrario, no solamente México, necesitamos unos 1.300 Méxicos más, porque resulta que esto fue una sociedad que dejó de hablarse, y cuando dejó de hablarse, dejó de entender que hay mucha posibilidad de buscar problemas y soluciones en común. Claro, pero fíjate, yo te digo que es una estafa no porque me oponga al diálogo, al contrario, yo creo que debe haber mucho diálogo. Es más, el diálogo debería ser en Venezuela y permanente. Yo lo que me parece una estafa es que esos son los americanos que ya están negociando con el gobierno, entonces están buscando una excusa. Y entonces el grupo del interinato, del G4, quienes son los que van a negociar, como si los demás no existieran. Todos esos embajadores que están en Venezuela saben que el 21 de noviembre la oposición apareció dividida en 3 pedazos. 3 pedazos, que no es Guaidó el único que habla y representa la oposición en Venezuela. Entonces, que tú no los conoces. Bueno, es un problema tuyo que de política sabes poco y solo te interesa tu país y al que yo respaldo. Pero la realidad venezolana es que aquí hay una sociedad segmentada